Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. El presidente Biden tiene buenas razones para estar sumamente, hondamente preocupado, al menos si está viendo las encuestas. Fíjense, por favor, estas dos encuestas que quiero compartir con ustedes. Unas encuestas que ponen en evidencia que la inmensa, abrumadora mayoría de los estadounidenses, y me incluyo, soy estadounidense hace 25 años, muy orgulloso, estamos muy disgustados o decepcionados de Biden y reprobamos airadamente su trabajo. Veamos. Esta encuesta es sobre la clase media, ¿no? La clase media, yo supongo que todos nos sentimos que somos de clase media, un poco cayendo hacia abajo, pero clase media todavía. ¿Se beneficia de las políticas de Biden? No para nada, 54%. O sea, la mayoría confiesa que no siente ningún beneficio con Biden como presidente. Un poquito, estos son generosos, 34%. Bastante, estos deben ser Biden, sus amigos, sus familiares, los prominentes líderes demócratas, 7%. Lo cierto es que la mitad y 4 puntos porcentuales, 54% en total, considera que Biden no ha traído ningún beneficio a la clase media. Pero esta encuesta no es tan mala, la que viene es mucho peor. Veamos. Preguntan a los estadounidenses, y es una encuestadora seria, confiable, si el país va en buena dirección o en mala dirección. En buena dirección solo el 10%, o sea, 1 de 10 estadounidenses, solo uno considera que el país va en buena dirección. 88%, o sea, 9 de cada 10, consideramos que el país va en mala dirección. Con estos números es evidente que Biden está en serios problemas. Con estos números es evidente que Biden y los demócratas van a perder las elecciones de noviembre, quizá van a perder ambas cámaras. Y con estos números, por supuesto, el señor Trump en su castillo o en su mansión de Palm Beach debe de estar frotándose las manos, alistándose para volver a la Casa Blanca en un par de años, ¿no? Es absolutamente imposible que los demócratas ganen la elección presidencial de 2024 con estos números. Si 9 de cada 10 estadounidenses consideran que el país va mal encaminado en la dirección incorrecta, es imposible que ganen los demócratas. Pero Biden parece divorciado de la realidad. Y hoy el presidente salió a decir que el país va por muy buen camino. No representa, por lo visto, a la inmensa mayoría, aquellos que sentimos que el país va por muy mal camino. Biden dice que cuando él asumió la presidencia en enero del año pasado, enero 20, todo estaba mal en los Estados Unidos. No que yo recuerde, ¿eh? You all remember what the economy was like when I was elected, a country in a pandemic with no real plans how to get out of it, millions of people out of their jobs, families in cars, remember, backed up for literally miles, waiting for a box of food to be put in their trunk. Just a box of food to be put in their trunk because they didn't have enough to eat. ¿Será eso verdad? ¿Que la gente no tenía qué comer cuando Trump era presidente? Yo no recuerdo eso. Y yo no soy trumpista, ni devoto, ni admirador, ni fanático de Trump. De hecho, preferiría que Trump no volviese a ser presidente. Porque su conducta cuando perdió las elecciones con Biden fue francamente indecente, bochornosa, deshonrosa. Agravió, injurió a la institucionalidad misma de los Estados Unidos el señor Trump. De manera que yo no soy un trumpista. Pero Trump hizo hasta la pandemia, luego la pandemia se lo arruinó todo, ¿no? Los chinos le aguaron la fiesta, un buen trabajo, al menos en el frente económico. Política exterior era un poco errática. Trump pudo, pero no quiso liberar a Venezuela. Esto yo no se lo perdono.
Todas las opciones están sobre la mesa respecto de Venezuela. No descarto una invasión militar respecto de Venezuela. Vamos a terminar muy pronto con Maduro. Al final no hizo nada. Pero no es verdad que cuando Trump era presidente la gente estaba muerta de hambre, ¿no? Eso no es verdad. Sí es verdad que Trump hizo un mal manejo de la pandemia, ¿no? Sobre todo al comienzo, subestimándola y siendo renuente a vacunarse hasta que se contagió. En cualquier caso, cuando Biden dice que todo va muy bien en este país, parece que está sentado en una nube allá arriba, ¿no? Que es una criatura nefelíbata, que vive en un universo paralelo. Acá abajo hay inflación, acá abajo la gente no puede ir a la gasolinera, no le alcanza el dinero. Acá abajo la gente va al supermercado y no puede comprar lo mínimo. Pero Biden sale a ufanarse, a vanagloriarse de que las cifras económicas son muy buenas, de que él ha cortado el déficit, dice, en 350 billones de dólares. Si esto es verdad, porque a los políticos no hay que creerles todo, bueno, aplausos para Biden. Pero ¿de qué nos sirve que Biden rebaje el déficit cuando la inflación erosiona, carcome nuestro poder adquisitivo? As president, the first year I was president, I cut the federal deficit by $350 billion. And you know how much I cut it this year? Cut this year. By the end of September, I will have cut the federal budget by $1.4 trillion. Cut the deficit. Bueno, nos da una cifra, si la cifra es cierta, porque los políticos con las estadísticas hacen malabares, exageran, las distorsionan, las acomodan a su conveniencia. Nos da una cifra que, de ser cierta, sería muy buena. Pero insisto, para la clase media, para nosotros, para la clase media, es mucho más importante la inflación que el déficit. Es mucho más importante la inflación, los precios de la canasta básica, que el déficit fiscal o comercial o presupuestario. Pero claro, Biden es incapaz de asumir su responsabilidad respecto de la inflación. Cuando habla de la inflación, y hoy volvió a hacerlo, le resulta muy fácil culpar al déspota, al tirano de Moscú, el señor Putin. Ah, Putin tiene la culpa de la inflación, Putin tiene la culpa de que la gasolina esté carísima. Y eso no es verdad. Ese es un sofisma o esa es una falacia. Antes de que Putin invadiera Ucrania, antes del 24 de febrero de este año, 2022, ya la inflación estaba muy, muy alta, volando, recalentada, y ya el precio de la gasolina estaba disparado. Ambas cosas, la inflación y el precio de la gasolina, tienen un correlato directo con las políticas de estímulo, de masiva emisión monetaria que siguieron Trump y Biden durante la pandemia. Pero Biden hace un quite torero y dice: yo de este asunto de la inflación, el culpable está en Moscú. We got a long way to go because of inflation, because of I call it the Putin tax increase. Putin because of gasoline and all that grain he's keeping from being able to get to the market. Y luego Biden recurre al expediente tan frecuente, tan trillado entre los políticos. Es decir, que acomoda su discurso para complacer a la audiencia de turno. Como estaba hablando con unos sindicalistas, entonces dice que él toda la vida, en toda su carrera como senador, ha apoyado incondicionalmente a los sindicatos. ¿De qué nos sirve que Biden quiera ser el santo patrón de los sindicalistas? ¿De qué nos sirve esto realmente? And when I ran for office this time, and I've been a union supporter for my whole career, but I made a promise. I mean it sincerely, and Marty knows this. I guaranteed when the Fair Labor Standards Act was passed, and back in the 30s, and Roosevelt came along, it didn't say unions were okay.
it says we should encourage unions. Encourage unions. Because when unions do well, everybody does well. Everybody does well. Not a joke. Not a joke. Eso demuestra la profunda debilidad de Biden. Eso demuestra que su liderazgo es muy débil. ¿Ah? Claro, como está hablando con sindicalistas, dice, si a ustedes les va bien, a todos nos va bien. No es verdad. Es que eso no es verdad. Y muchas veces los sindicatos piden tanto, exigen tanto, que minan la productividad. Y en estos tiempos de economía globalizada y altamente competitiva, donde ya las grandes corporaciones ni siquiera exigen a sus empleados más talentosos trabajar desde una oficina, pueden hacerlo viajando, desde su casa o desde múltiples oficinas, la productividad es fundamental. No tanto que los sindicalistas estén contentos y engorden trabajando poco. No, esa es una visión antigua de la economía, de la buena marcha de la economía. No, hemos visto cómo grandes corporaciones, Amazon, se ven frenadas porque los sindicatos piden más y más y más. Entonces, cuando Biden dice tenemos que favorecer a los sindicatos en todo, no es cierto. Más le conviene al país que Biden proteja a la clase media, no a los sindicalistas, a la clase media, a la clase baja. ¿Cómo las protege? Bueno, luchando contra la inflación, refrenando el aumento desbocado de los precios, porque los salarios suben despacito por la escalera y los precios suben por el ascensor. ¿Qué está haciendo Biden para refrenar, domar a la bestia salvaje de la inflación? ¿Está haciendo algo realmente? ¿O le basta con culpar a Putin y cede todo el control, todo el manejo a la Reserva Federal? Luego él dice que ha restaurado el alma, la decencia y el honor del país. Estas son cosas debatibles, ¿no? Sí, claro, uno puede decir que Trump respecto de Biden no es tan decente o es un poco indecente. Pero eso es debatible y al final es irrelevante, ¿no? Yo no quiero un presidente decente y honorable que causa grandes estragos a la economía. Queremos un presidente que, ante todo, aun si es un poquito, en fin, defectuoso en su vida personal, nos favorezca y mejore nuestra calidad de vida. ¿Biden ha hecho eso? No, ha fracasado. So here's the deal. The deal was quite simple. When I ran, I was criticized for the basis upon which I ran. I said I'm running for three reasons. One, to restore the soul of America, the decency and honor of this country. And two, to rebuild the backbone of the country. The backbone of the country are the working women and men, the middle class. And you know, there's a middle class for one reason: American unions. That's the only reason there's a middle class. Not a joke. That's a fact. Not a joke. Dale con los sindicalistas. Dale con halagarlos, lisonjearlos y adularlos, ¿no? Ustedes, los sindicalistas. A ver, vamos a ver. Una señora, madre de familia, que va al supermercado a comprar, ella es sindicalista. ¿De qué le sirve que Biden se haga una suerte de héroe de los sindicatos? ¿De qué le sirve a ella? Yo estoy pensando en el ama de casa, en la madre de familia, o en el jefe de una familia de 2, 3 hijos, que va al supermercado el fin de semana y ve que todo está fuera de su alcance, que los precios son inasequibles, vuelan. ¿De qué sirve esta cháchara boba de Biden a favor de los sindicatos? De nada. El problema es la inflación, ni siquiera la guerra en Ucrania. El problema es la inflación, incluyendo, por supuesto, el infladísimo precio de la gasolina. ¿Biden sabe qué hacer para bajar la inflación? Es evidente que no tiene idea. No sabe, en primer lugar, por qué la inflación está tan alta. Cree que no tiene nada que ver con eso. Pero claro que tiene que ver con eso. Trump y él
regalaban dinero durante la pandemia. Cuando uno regala dinero, sea de derecha, sea de izquierda, seas una democracia, seas una dictadura, tú regalas dinero y regalas dinero y regalas dinero, mandas cheques y cheques toda la semana, el dinero vale menos. Seguro que vale menos, porque lo está regalando. Entonces, Biden no sabe ni por qué desató la inflación ni cómo domarla. Y entonces estamos donde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en aguas encrespadas, ensoberbecidas, un mar bravo, y el señor que guía la nave, el buque, no tiene idea a dónde va. No tiene idea. No tiene ni una brújula siquiera. Y dice que la clase media va muy bien. ¿Cómo le puede decir a la clase media de este país, Biden? ¿No ha visto la encuesta que 88% dice vamos mal? No, dice va muy bien. And when the middle class does well, everybody does well. People have a way up, and the wealthy still do very well. And so, folks, the third reason I ran was to unify the country, to unify it. That's been the harder part of it right now. No, I'm serious, because we've become so divided in this. But one thing we were divided on when we ran, and, you know, I want to thank Mayor Bibb for the passport into the city, but we were divided on the question we're celebrating today. And folks, how about actually having a union guy as Secretary of Labor? Isn't that something? Thank you, Marty. Hay 50, 60 personas detrás de él, están eufóricas todos o todas, porque Biden dibuja un discurso para halagarlas, sindicalistas. Pero esa no es la clase media. Esa gente no nos representa. Yo no estoy en ningún sindicato. En este canal los que trabajamos, yo creo que ninguno está en un sindicato, ¿no? Entonces, yo no sé a quién le habla Biden. A la clase media no le está hablando. Le está hablando a ese puñado de sindicalistas. Él dice, he unificado al país. Es verdad, lo ha unificado. ¿En qué lo ha unificado? En que el 90% del país cree que Biden está haciendo un pésimo trabajo. Lo ha unificado realmente. Desde que yo vivo en este país, y van más de 30 años ya, nunca había visto tal unidad de criterio. Es casi una unanimidad. 9 de cada 10. 9 de cada 10 estadounidenses dicen vamos por mal camino. O sea que Biden ha unificado el país, efectivamente. Pero lo ha unificado contra él. Tiene que abrir los ojos. Tampoco los abre su vicepresidenta. No se da por aludida en el tema de la inflación, no habla de eso. A ella no le afecta, ella gana un buen salario, es rica. Seguro que ni siquiera va ella al supermercado. Mandará a un agente de servicio secreto a comprarle la fruta. Y entonces la señora habla de la tragedia de Highland Park. De la inflación, calla en 7 idiomas. Before I start with my address to you, I want to just briefly, but importantly, address the tragedy just miles away in Highland Park. As we all know, yesterday should have been a day to come together with family and friends to celebrate our nation's independence. And instead, that community suffered a violent tragedy. Y por supuesto esto es terrible y es una tragedia, y en este punto quizá Biden y la señora Harris tienen razón cuando dicen que está mal que un muchacho cuando cumple 18 años va a una tienda de armas y compra un fusil, un rifle semiautomático AR-15 y luego hace con ese fusil lo que le da la gana. En eso tienen razón. Pero no tiene razón la vicepresidenta, que siempre me ha parecido demasiado frívola y siempre está muriéndose de risa, cuando dice, bueno, ha sido un acto trágico, sin sentido, y estoy rezando y rezando y rezando. Señora, a usted la han elegido no para que rece por nosotros. No rece por nosotros. Trabaje eficazmente por nosotros. Children, parents, grandparents, victims to a senseless act of gun violence. And Doug, who is here with me, he and I, of course, we mourn as you do for those who were killed, and we pray for those who were injured. And we all grieve, I know, for the lives that are forever changed in that community, including, of course, the students and the teachers of that community who have suffered great loss.
And I don't need to tell NEA. We need to end this horror. We need to stop this violence. Por supuesto, son palabras sentidas, yo no estoy en desacuerdo en modo alguno. Por supuesto, nos parte el alma cuando vemos estas tragedias, ¿no? Siempre hombres matando, ¿eh? Que yo recuerde nunca una mujer matando, ¿no? Siempre hombres jóvenes matando. Pero dicho eso, y sin menospreciar o sin subestimar el terrible impacto que estas matanzas colectivas tienen en el tejido social del país, en el espíritu mismo de la nación, en la percepción de que vamos bien o no vamos para nada bien, acá el tema prioritario no es ya el de las armas, porque las armas ya están vendidas, las armas ya están diseminadas en todos los hogares de Estados Unidos. Hay más armas que ciudadanos de Estados Unidos, ¿pueden creer eso? Ciudadanos de Estados Unidos hay 330 millones. Armas vendidas hay 400 millones. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Siempre habrá en este país un loco armado matando. Ahora usted dirá que es una insensibilidad mía decir nos tenemos que acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar en la medida en que nos tenemos que preparar para defendernos eficazmente. Se prepara el gobierno, se prepara la policía. Este loco, Robert Bobby Crimo, subía a redes sociales videos anunciando que iba a protagonizar o a perpetrar una sangría o una escabechina. ¿Dónde estaba la policía? ¿No hay detectives tratando de llegar al lugar del crimen antes que el psicópata, que el asesino? Bueno, la señora vicepresidenta dice que los profesores no deben parapetarse tras barricadas. Y tiene razón, claro. Teachers should not have to practice barricading a classroom. Teachers should not have to know how to treat a gunshot wound. And teachers should not be told that lives would have been saved if only you had a gun. Claro, ella está hablando del escenario ideal, ¿no? En un país ideal, el profesor no debería estar preparado por si entra un psicópata o un asesino serial a matar. Pero no estamos en el país ideal. Hay que situarse en la realidad. En este país donde hay más armas vendidas que ciudadanos, los profesores de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, sí deben estar preparados. A mí me gustaría que mi hija fuera a una escuela donde los profesores, todos están preparados en caso de que entre un psicópata. Ahora, claro, la vicepresidenta, porque de nuevo suena bonito, es como Biden hablando con los sindicalistas. No, un profesor no debería saber cómo se maneja un arma, cómo se atiende una herida o cómo parapetarse tras una barricada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué inmundicia! ¡Qué obscenidad! Bueno, pero es el mundo en que vivimos. Si es una amenaza real, entonces tenemos que estar preparados. Yo digo, este gobierno, el de Biden y Kamala, es un gobierno de gente bien intencionada. Son buenos ellos, son buenísimos, son almas pías, espíritus nobles, se van a ir al cielo ellos, seguro, se van a ir al cielo. Pero el infierno es acá y está entre nosotros. Y ellos vuelan como angelitos. Ya regresamos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Hoy está cumpliendo 49 años un querido amigo colombiano, Marvin Rivero. Le mando un fuerte abrazo. Happy birthday, Marvin. Ahora la policía de Chicago ha salido a decir que el asesino que mató a 7 personas inocentes el pasado lunes 4 de julio en Highland Park, un jovencito llamado Robert Bobby Crimo, planeaba un segundo ataque ese mismo día y por eso llevaba otro rifle, aparte del que dejó en el lugar del crimen, en el Honda Fit de su mamá, en el cual fue detenido por la policía. Es decir que, escapando de el barrio donde perpetró la matanza, estuvo turbado, tentado, este loco, este demente, para seguir matando.
El autor del tiroteo en un desfile del 4 de julio en Estados Unidos consideró cometer un segundo ataque. Así lo reveló el miércoles la policía de Highland Park, un suburbio de Chicago en el estado de Illinois. Robert Crimo dijo a los investigadores que huyó en coche a Madison, en el estado vecino de Wisconsin, donde vio más celebraciones por el Día de la Independencia y pensó en usar el arma que tenía en el vehículo para cometer otra matanza. Una matanza que no cometió porque por fin la policía lo detuvo a tiempo gracias al dato de un vecino que vio el auto, lo reconoció y lo reportó a tiempo. Este segundo ataque no había sido planeado, a diferencia del primero, que preparó durante semanas. Crimo, de 21 años, disparó el lunes contra la multitud desde el tejado de un comercio, matando a 7 personas y dejando más de 30 heridos. El caso se suma a una larga lista de tiroteos masivos en Estados Unidos, donde el derecho a portar armas está consagrado en la Constitución. Una larga lista, en efecto, una larga y ominosa y dolorosísima lista, en efecto. Pero si uno ve en tiempos recientes los últimos 20 o 25 ataques de asesinos seriales, de matanzas colectivas, en escuelas, en universidades, en supermercados, en templos o casas de adoración religiosa, en desfiles patrióticos, 4 de julio, siempre son hombres, siempre son hombres. Uno, por lo general, un individuo, a veces más de uno, jovencitos, hartos de la vida, tienen 20 años, hartos de la vida. No quieren seguir viviendo, tienen un profundo desprecio por la vida o quieren ser famosos, no les importa nada y sobre todo no tienen empatía, no tienen compasión, no ven a la vida humana como algo valioso. Habla el fiscal general Garland. El miércoles, el fiscal general Merrick Garland pidió tomar acción para detener esta ola de violencia. Es otro recordatorio horrendo de la violencia y particularmente de la violencia armada que enfrentamos. Debemos hacer todo lo posible para terminar con ella. No necesitamos más recordatorios. Tras los tiroteos en un supermercado de Buffalo en Nueva York y en una escuela primaria de Uvalde, Texas, legisladores aprobaron el mes pasado una ley que regula las armas en el país. Aunque activistas consideraron la normativa muy limitada, ya que no prohíbe las armas semiautomáticas ni los cargadores de alta capacidad. Mañana voy a hacer una lista de las últimas 20 o 25 matanzas en este país con los autores de las matanzas para ver cómo casi siempre son hombres, jovencitos, solos. O un par de hermanos en la maratón de Boston, hombres jovencitos solos, disociados, marginales, humillados, ovejas negras, pisoteados, locos todos, por supuesto, ¿no? Quizás genéticamente programados a la violencia, a la maldad, desde que nacieron, no lo sé. Habla el fiscal estatal. The judge ruled that Robert Crimo III would be held without bond and that there was probable cause to hold him at this time for 7 counts of first-degree murder. His statement was voluntary. He was questioned in the Highland Park Police Department. He was read his Miranda warnings, offered attorneys, etc. He went into details about what he had done. He admitted to what he had done. Pasando a Venezuela, se ha celebrado un desfile militar, 211 años de la independencia. Maduro no estuvo presente, tuvo miedo. Tenía miedo de que lo matasen presenciando el desfile. Recordarán ustedes que hace pocos años, en un desfile militar, unos drones trataron, en vano, inútilmente, de dar de baja al repugnante dictador venezolano. Por eso, asustado, cobarde, Maduro no estuvo. Y en su reemplazo no tuvo mejor idea que colocar en un carro del desfile, sobre un carro, a un muñeco inflable, súper bigotes. Es decir que Venezuela es un país tan ridículo y esperpéntico que el dictador se esconde y se hace representar por un muñeco inflable, súper bigotes.
Sorprendió que entre los cientos de efectivos apareciera un gigantesco inflable del muñeco Super Bigote, y lo vemos, que es la imagen que ha utilizado el gobierno el último año como el héroe de la patria que va a hacer frente a todas las necesidades más urgentes que tiene la población venezolana. Un desfile que contó con la incorporación además de milicianos poco entrenados y beneficiarios de los planes sociales. También el gobierno mostró por primera vez los drones iraníes de combate ensamblados en ese país, en Venezuela. Los equipos que eran conocidos originalmente como los iraníes Mojajer 2 ahora son identificados como Antonio José de Sucre. Es decir, que como el dictador Maduro tenía miedo, se escondió. Y como se escondió y se acobardó, entonces se hizo representar por ese muñeco inflable, Super Bigotes. Como no quería dar la cara porque tiene miedo de que lo maten, dejó este mensaje grabado en video. En un video transmitido antes del inicio del desfile cívico-militar para conmemorar los 211 años de la firma del Acta de Independencia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el país tiene la certeza de su recuperación económica. Y llegar invictos a aquel 17 de diciembre del 2030. Compatriotas, esta fecha patria la vivimos con la certeza de nuestra recuperación económica, paulatina, de la estabilidad política, cuidada y defendida por todos, y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad. Si uno está atento, Maduro ha anunciado hoy, sin dar la cara, escondiéndose en un mensaje por video grabado, que aspira a quedarse en el poder por lo menos 8 años más, hasta 2030. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Hasta 2030. En Colombia, el candidato presidencial que perdió en segunda vuelta, Rodolfo Hernández, sacó más de 10 millones de votos, pero no quiere asumir como líder de la oposición. Prefiere ser ahora amigote, aliado y cómplice del presidente Petro. Hernández dice que no sabe si va a ocupar su escaño en el Senado, porque dice que no tiene experiencia. Es increíble, ¿no? Quería ser presidente, pero tampoco tenía experiencia y perdió. Ahora le toca ser líder de la oposición, le toca ser senador, debería tomarlo como un honor. Dice, no sé si lo quiero hacer porque no tengo experiencia en eso. Entonces, si no tenía experiencia para entrar en política, no habría entrado en primer lugar en política. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández aún no sabe si asumirá la curul en el Senado tras perder las elecciones en segunda vuelta, argumentando que no tiene experiencia legislando. Yo no tengo experiencia, lo tengo que decir, a mí no me gusta aparentar lo que no soy, no tengo esa experiencia, no tengo esas vivencias, pero voy a probar para mirar cómo nos va. Yo tengo el propósito del eslogan de la campaña Sigue Vivo: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Precisamente, si él quisiera defender esos valores éticos, no robar, no mentir, no traicionar, entonces tendría que asumir su bancada, su escaño en el Senado, y entender que es un honor ser senador de la República de Colombia. Y vigilar que Petro, el presidente, no robe, no mienta y no traicione. Bueno, para eso está la oposición, ¿no? Cuando a Petro le tocó perder, y le tocó perder ante Duque y antes también, Petro se posesionaba como senador y ejercía su papel vigilante de líder opositor. Y no corría a abrazar a Iván Duque como si hubieran metido un gol los dos, ¿no? No que yo recuerde. Al contrario. Petro, si podía, le ponía toda clase de trabas, zancadillas a Duque en las calles, ¿no? Recordemos. Entonces, a mí me decepciona mucho Rodolfo Hernández. Es increíble cómo en tan pocas semanas el liderazgo de Hernández se ha desintegrado. Increíble, ¿no? Se ha desintegrado por completo. No está a la altura. Dice, no tengo experiencia, no sé lo que voy a hacer. Bueno, pero si no tiene experiencia para ser senador, tampoco la tenía para ser presidente. ¿Y entonces por qué se postuló? Del mismo modo, añadió que si acepta, deberá hacerle oposición a Gustavo Petro, algo de lo que se mostró indeciso. No, porque si hace lo que yo creo que hay que hacer
y que él tiene en el programa de gobierno, pues si está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ¿cómo le hago oposición a una cosa que estoy de acuerdo? En lo que no estoy de acuerdo, pues expongo mi inquietud. Él no entiende lo que es dirigir la oposición. Por supuesto, si el presidente hace una cosa buena, no tiene por qué oponerse a ella. Pero el presidente hará muchas cosas malas. Ahí tiene que salir a hablar el líder de la oposición. Para aplaudir sus aciertos están sus correligionarios, sus defensores, sus escuderos, sus aliados, ¿no? Son un montón. Pero bueno, para vigilar sus desaciertos, ahí tiene que estar el líder opositor, pero Hernández parece no entenderlo. Una pausa será breve y ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, Ucrania estaba ganando la guerra, ganó la batalla de Kiev, impidió que su capital fuese ocupada y sojuzgada por los invasores rusos. Ahora, en el Donbass, en la región oriental del Donbass, Rusia va ganando la guerra. ¿Por qué va ganando la guerra? Porque es una guerra de artillería larga. Y por cada misil de largo alcance que dispara Ucrania, Rusia dispara 40, 50, 60. Es cierto que Rusia se está quedando sin misiles de largo alcance, pero dispone de muchos más que Ucrania. Y eso ha puesto en retirada a las tropas ucranianas y ha permitido el avance ruso en el Donbass. No controla todo el Donbass, pero sí casi todo. Hoy desde Ginebra, Suiza, la señora Bachelet, hablando en nombre de Naciones Unidas, dijo algo que a mí me dejó estupefacto. Acusó a Rusia, pero también a Ucrania, de violar los derechos humanos en la guerra. Rusia y Ucrania han cometido violaciones de derechos humanos durante el conflicto bélico, según la ONU. Matanzas diarias, violaciones, desplazamientos masivos. La lista de acusaciones es larga, pero sobre todo contra las tropas rusas. Fuerzas Armadas rusas han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, ha asegurado la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Su oficina también ha documentado casos cometidos por las Fuerzas Armadas ucranianas en el este del país. Allí, los servicios de seguridad habrían arrestado a unas 1000 personas sospechosas de apoyar a las fuerzas rusas. Bueno, entonces la señora Bachelet dice los rusos violan los derechos humanos, pero los ucranianos también. Y da la impresión de que todos son bárbaros, de que todos son culpables de la guerra. Pero es una lectura bastante antojadiza del conflicto. Los rusos lo han principiado, los rusos han invadido, los ucranianos defienden su tierra, su patria, su honor. Quizá los ucranianos cometen algún abuso cuando detienen a un ruso o a un sospechoso de favorecer a los invasores, pero yo creo que no hay un pie de equivalencia o de igualdad moral entre ambos, ¿no? La señora Bachelet reporta que los rusos han matado a casi 5.000 civiles inocentes, entre ellos a por lo menos 335 niños. Nos preocupa que los arrestos no se hayan llevado a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de Ucrania en materia de derechos humanos, ha dicho Bachelet. En cuanto a civiles asesinados, la ONU ha confirmado más de 4.800 muertes, entre ellas 335 niños, aunque probablemente las cifras reales sean mucho más altas. Además, se han probado 28 casos de violencia sexual, casos que en su mayoría también se cometieron en zonas controladas por el ejército ruso. Como Ucrania entonces está perdiendo ahora la guerra en el Donbass y como Ucrania no tiene buenos misiles de largo alcance, Biden, medio a regañadientes, le ha dado a Ucrania la mejor arma tecnológica hasta ahora, desde que comenzó el conflicto. Es un arma que se llama HIMARS, con H. Dispara 6 cohetes sin hacer ruido, silenciosamente, por espacio de 2 minutos. 6 cohetes en total. Cada cohete puede recorrer 50 millas. Cada cohete impacta en el blanco con una exactitud minuciosa. Es decir, son cohetes guiados
inteligentes, de largo alcance, 50 millas, que caen exactamente en las coordenadas que uno desea, que uno programa, ¿verdad? Estos HIMARS o HIMARS son High Mobility Artillery Rocket Systems, M142. Son carísimos, pero Biden les ha dado a los ucranianos solo 4. A pesar de que son muy poquitos, con esos los ucranianos están mal que mal compensando la desigualdad y haciendo algunas defensas significativas. A special inside look at the new US weapons now arriving in Ukraine. HIMARS are some of Ukraine's most highly valued weapons. They're terrified, really, of the Russians finding out where they are, so we're being taken to this secret location. In the wide open spaces of this vast country, Ukrainian forces use these woods for cover. These are the rockets being loaded onto the US HIMARS high mobility artillery rocket systems. These are the weapons that Ukraine says are making all the difference in its war for the very simple reason that they fire further than anything Ukraine currently has in its artillery. The other important detail is that they're truck mounted, which means once they're fired, these guys can move. Apenas disparan los 6 cohetes, tienes que mover el camión para que no te lo vayan a destruir los rusos, ¿no? Pero hasta ahora Ucrania no había tenido un arma de tan largo alcance y tan inteligente, tan precisa. Ya la tiene. Pero 4 disparadores HIMARS o HIMARS, 4. Y Biden dice, sí, ya pronto te doy 4 más. Es verdad también que están en Europa y los ucranianos tienen que viajar, creo que están en Alemania, para entrenarse y aprender a usarlo, ¿no? Hay que darles no 4, hay que darles 40. Con estos HIMARS, los ucranianos pueden recobrar una parte sustancial de su propio territorio en el Donbass. We can use them to find targets in Russian-controlled territory that no other weapon can get to, this HIMARS commander tells me. We've hit command centers and ammunition stores. This, as video circulating online, shows a massive explosion at a Russian ammunition depot in Donetsk, which Ukrainian officials say they struck on Sunday. Russian officials say US-provided HIMARS were used in this attack. The strike is part of the battle for the Donbass, where Russian forces have recently claimed control of Luhansk, the northern province of the region. Si Estados Unidos le da a Ucrania 40 o 50 HIMARS, yo creo que Ucrania podría terminar recuperando el Donbass. Pero Biden tiene que animarse. The fighting there fierce as Ukrainian forces try to fend off Russia as it looks to take the rest of the Donbass. Key Ukrainian-held cities in the region coming under attack. In Sloviansk, Russian missiles destroying a local market. And the city of Kramatorsk facing intense shelling as Russian forces move in on Donetsk. Una pausa y las tribulaciones del primer ministro británico Boris Johnson. Bueno, el primer ministro británico Boris Johnson está en serios problemas, piden que renuncie, varios ministros le han renunciado. ¿Por qué piden que renuncie? Porque Boris nombró a un colaborador y este señor fue a un club conservador y se emborrachó y protagonizó un escándalo porque hizo avances sexuales deshonestos a otros señores conservadores. Quien por otra parte ha recurrido a sus respuestas de siempre cuando desde la oposición han pedido su dimisión. Es muy sencillo porque quieren que me vaya, porque vamos a acabar la legislatura y a ganar las próximas elecciones. Esa es la verdad. Sin embargo, por primera vez, la mayoría de los votantes conservadores, un 54%, cree que Johnson debería dimitir. Así lo dice un sondeo de YouGov, la empresa online que, por cierto, fundó el recién nombrado ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi. Boris reconoce que fue un error nombrar a ese colaborador, confiar en él, al señor que se emborrachó en un club conservador y demostró ser un depredador sexual. Do you accept it was a grave error to appoint Chris Pincher to your government? Yes, I think it was a mistake. We're just hearing that Sajid Javid has resigned. What? I'm terribly sorry, we have to stop there. Rishi Sunak has resigned. The Chancellor has resigned. That is it. You're not resigning as Vice Chair. Well, no, look, I think you have to resign. The Prime Minister has lost the confidence of a very large part of his parliamentary party. There's been 7 more resignations. This is a night of resignations. And the big question this morning on
everyone's lips. Can Boris Johnson survive? Desde la propia bancada conservadora le preguntan en un tono risueño, en clave de humor, ¿y usted consideraría renunciar en alguna circunstancia? Does the Prime Minister think there are any circumstances in which he should resign? Frankly, Mr. Speaker, the job of a Prime Minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going, and that's what I'm going to do. We've had now 27 resignations. This is extremely fast moving. The Prime Minister is meant to be up at the liaison committee at 3 p.m. The earliest date that I can see for a general election is 2 years from now. Interrogado por otros parlamentarios, Boris dice, no voy a renunciar. Now, how much consideration are you giving to the prospect of your resignation? I'm happy to tell you that I'm getting on with the job that I was elected to do, and that is what I'm going to do. So all these problems are basically somebody else's fault? No, I think that it was so who is one of these people who's left. Who is responsible? Who should we hold accountable? I am responsible, but I'm also responsible, Bernard, for delivering a huge manifesto commitments that we made in 2019. Así funciona una democracia. Nadie tiene todo el poder y el que gobierna se somete a estas preguntas odiosas. To be clear about one thing, that if you have lost the confidence of your MPs, you will not seek a dissolution. You will stand aside and allow a leadership election to take place so the Prime Minister may send for an alternative leader. That's the proper procedure, isn't it? What I'm going to do is get on with... No, I need you to answer this question. Where you're quite right, and where I passionately agree I need you to answer this question, Prime Minister. And with you, is that I see absolutely no need Prime Minister, I'm going to ask you once more. An election. Yo estoy con Boris todavía. Ya regresamos. Bueno, para terminar, nuevamente saludo a mi querido amigo colombiano Marvin Rivero. Está cumpliendo 49 años, yo tengo ya 57. Gracias a Marvin este programa se ve en Colombia, en Red Más Noticias. Hizo un trabajo extraordinario, gran colaborador. Happy birthday, querido amigo. Bueno, fue todo por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Gracias de corazón. Muy buenas noches. Hasta mañana.